Una cordial bienvenida a este su canal, Un Nuevo Sentir. Espero que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea en sus corazones y en el de todos sus familiares. Hemos estado orando para que estos mensajes basados en la palabra de Dios lleguen a sus corazones y sean de grande edificación. Hoy vamos a tratar un tema que hemos titulado Libres del Resentimiento, y vamos a basarnos en un hermoso texto que está en el bello evangelio del apóstol Juan, en el capítulo 8 del verso 1 en adelante, donde se relata aquella famosa historia de unos fariseos y unos escribas que encuentran una mujer en adulterio y se la llevan a Jesucristo, buscando tentarle para acusarle, y le dicen que había sido encontrada en adulterio y que la ley de Moisés ordenaba que a las mujeres encontradas en adulterio se les debía apedrear. Jesucristo se encontraba con su rostro mirando hacia el suelo y con su dedo escribiendo en tierra. Y en vista de la insistencia de aquellos escribas y fariseos, levanta su rostro y les dice: el que esté libre de culpa sea el primero en arrojar la piedra. Y volvió y se inclinó. Y todos empezaron a retirarse, desde los más ancianos hasta los más jóvenes. Cuando el Señor vuelve y levanta el rostro, ve que no quedaba ninguno y le dice a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella le dice: ninguno, Señor. Entonces Jesucristo le dice: ni yo te condeno. Vete y no peques más. De esta impresionante historia vamos a hablar de dos aspectos que me parecen relevantes. El primero, el ansia de venganza, que como podemos ver en este caso, está camuflado en un ansia de justicia. La reacción de los fariseos y de los escribas que llevaron a aquella mujer ante el Señor estaba apoyada en la antigua y pesada ley de Moisés, que ordenaba apedrear a las mujeres encontradas en adulterio. Es decir, toda aquella turba de gente se sentía con el derecho a hacer justicia por sus propias manos. Lamentablemente, algunas costumbres y algunos excesos de legalismo llevan a unos fanatismos que pueden provocar desastres en masa, como lo que pudo ocurrir en este episodio si no es que interviene el Señor. Todos querían ser los primeros en arrojar la piedra. Salió a relucir el espíritu violento, el espíritu agresivo, el espíritu que nos incita a condenar, a juzgar a los demás, porque vemos la paja en el ojo ajeno, cuando quizá nosotros somos más pecadores que aquellos a los que pretendemos juzgar. Como en esta época, la gente quizá estaba cansada de la injusticia y el mal proceder de sus líderes, y por eso aprovechan esta ocasión en que los fariseos encuentran a una mujer en adulterio para desahogarse y para tratar de hacer justicia por sus propias manos. Todos pensaban que estaban haciendo lo correcto, pero ¿no les parece que es una contradicción? O sea, como no puedo ir a protestar contra las autoridades superiores, aprovecho el error de una pecadora, de una mujer en este caso, para desahogarme y para intentar hacer justicia con mis propias manos. Como estaban en multitud y sus supuestas autoridades iban a condenar a la mujer, se sintieron en el derecho y aprovecharon y maltrataron y quisieron juzgar a aquella mujer. Es un mal síntoma social. Es cuando nos matamos entre hermanos. Es cuando entre personas de la misma nacionalidad, familias, vecinos, terminamos exterminándonos con el pretexto de que estamos defendiendo la justicia, de que mis ideas, mis leyes o mis creencias son mejores que las del otro, y por lo tanto lo mejor es pelear y tratar de exterminar a todos aquellos que piensan diferente a nosotros.
Los sociólogos hablan de que parte de esta violencia social se genera por la pertenencia a grupos. Es cuando entonces, como yo pertenezco a tal grupo y allí hay unas normas y hay unos procedimientos, entonces me siento con el derecho a maltratar a aquellos que no comparten mis normas o las quieren alterar. Es lo que pasa con los fanáticos de los artistas, de los cantantes famosos, de los jugadores famosos. Es lo que pasa con los fanáticos religiosos. Pero realmente es el pretexto que utilizamos para desahogarnos por aquellas situaciones que nos están afectando y en las cuales aparentemente nosotros no podemos hacer nada para cambiarlas. Un segundo aspecto que vamos a resaltar en esta historia es la doble moral que se observa en los que acusaban a aquella mujer. Estaban viendo la paja en el ojo ajeno y no miraban la paja que tenían en el propio ojo, la viga que tenían sobre ellos mismos. Por eso es que cuando Jesucristo les dice que el que esté libre de culpa arroje la primera piedra, todos acusados por su propia conciencia se retiraron, desde los mayores hasta los menores. O sea, no tenían autoridad moral para arrojar piedra contra aquella mujer. No tenían condición ética para ser ellos quienes juzgaban a aquella pecadora. Doble moral es el pan diario de nuestra sociedad. Lo vemos en nuestros gobernantes, en los políticos, en los legisladores, en todos aquellos que nombrados o elegidos para un cargo llegan con nobles propósitos y luego se olvidan de ellos, hasta de sus propios principios, y obran tan mal y con tanta codicia que terminan hasta afectando a sus propios hijos y a sus familias. Doble moral es lo que vemos también en los siervos de Dios, en los predicadores, que amparados en el hermoso y noble ejercicio de llevar la palabra de Dios a los necesitados, terminan manipulando y acomodando la misma palabra de Dios a sus propios deseos y necesidades. Pero también hay doble moral en las familias, en los hogares, porque terminamos exigiéndole a nuestros hijos lo que nosotros no fuimos ni somos. Olvidamos que como padres no debemos nosotros imponer ni exigirle a nuestros hijos tal o cual condición o tal o cual decisión. Nos olvidamos que Dios tiene para cada uno de ellos un propósito que quizá no coincide con nuestros deseos, y por lo tanto debemos dejar que el Espíritu Santo de Dios, a través de nuestras oraciones, sea el que guía a nuestros hijos hacia su propio destino. Por eso es bella la respuesta que el Señor le da a la mujer cuando ve que los que la acusaban ya no estaban. El Señor le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Vete y no peques más. Yo te invito a ti que nos estás viendo, que imites la reacción de Jesucristo en este episodio y en todos aquellos que se le parezcan. ¿Por qué no aceptar que todos somos pecadores, que nos hemos equivocado? ¿Por qué no aceptar que somos diferentes? Pero no por eso tenemos que estarnos juzgando y condenándonos. ¿Por qué no aceptar que podemos convivir en paz? Así nos vistamos diferente, pensemos diferente, tengamos un color diferente, provengamos de diferentes regiones. ¿Por qué no tener una reacción similar a la que tuvo el padre de aquella hermosa parábola del hijo pródigo, cuando ve que su hijo, que se había malgastado parte de la fortuna, regresa a la casa? Y él sale corriendo y lo abraza, se alegra de verlo, ordena que se organice una fiesta, hace un agasajo, le da un anillo en señal de autoridad. No lo juzgó, no lo señaló, no lo condenó, no lo echó de la casa, simplemente le dio una nueva oportunidad. ¿Por qué no darnos nosotros también una oportunidad como hijos, como padres, como familia?
como sociedad, como hijos de Dios? ¿Por qué hemos permitido tanto resentimiento, tanta amargura, tanto odio en nuestros corazones? ¿Por qué nos creemos más que otros? ¿Que valemos más que otros? ¿Por qué pretendemos mandar a nuestros propios hermanos, a nuestros propios compartidarios, a la hoguera, al horno de fuego, al cadalso, a fusilarlos si estuviera en nuestras manos? Que el Señor no condena, pero nosotros sí condenamos. ¿Quién nos dio esa autoridad? ¿Quién nos dio esa investidura de jueces para querer nosotros disponer de la vida y de las condiciones de un hogar bajo nuestra propia voluntad? ¿No les parece que es más agradable y más bello cuando hay armonía entre todos? Cuando nos respetamos a pesar de nuestras diferencias. ¿Por qué a cambio de tanta amargura y resentimiento no oramos? ¿Por qué no buscamos la misericordia de Dios? ¿Por qué no dejamos a Dios ser Dios? Cristo le dijo a aquella mujer: vete y no peques más. Hoy te invito, no cargues más resentimiento, no cargues más amargura. Piensa en tus hijos, piensa en tu hogar, piensa en tu familia, piensa en tus amigos. ¿Cómo te estás viendo? ¿Cómo te ves tú mismo cuando te miras al espejo y te ves lleno de amargura, lleno de tristeza y de frustración? ¿Esa es la imagen que quieres dejarle a tus hijos? ¿Así es como crees que Dios te está viendo a ti? ¿Así es como crees que vas a solucionar los problemas de tu hogar, de tu familia, tus problemas personales, financieros o de cualquier índole? Apartémonos de la amargura, apartémonos del resentimiento. No permitamos que el enemigo siga llenando nuestro corazón de tanto odio y de tanta amargura. Jesucristo vino a unirnos en la fe, como pueblo, en el amor a Dios y al prójimo. Y eso implica respeto, consideración, tolerancia en la diferencia. En el capítulo 18 del Evangelio de Mateo, el apóstol Pedro le pregunta al Señor: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesucristo le responde: no te he dicho que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Enseñándonos el Señor que una de las más nobles características de un creyente debe ser la misericordia, el perdón al prójimo, el perdón a aquellos que se equivocan, el perdón a nuestros hermanos, el perdón con nosotros mismos. El perdón debe ser el más bello hábito de una persona que ama a Dios. Al contrario, el resentimiento y la amargura ocupa gran parte del corazón de aquellos que los permiten, los carga, hasta los enferma y los vuelve unos resentidos. Un gran ejemplo de una persona libre de resentimiento lo encontramos en Jesucristo, en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando estaba colgado allá en la cruz, en el madero donde lo crucificaron, veía y escuchaba a todos sus enemigos que lo ofendían, que lo maltrataban, que lo negaban. Y aún así dijo aquella frase famosa: perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónanos, Señor, y perdona a todos aquellos que no saben lo que hacen. Esa debería ser nuestra oración diaria. Esa debería ser la forma en que pedimos por aquellos que piensan diferente a nosotros, que tienen creencias diferentes a nosotros, antes de enfrentarnos, antes de confrontar, antes de pelearnos. Le pido a Dios que este mensaje cumpla el propósito para el cual el Señor lo envía. Le pido al Señor que toque sus corazones. Le pido al Señor que los libere de resentimientos, de amarguras,
de odios, de rencores. Le pido al Señor que a través de esta palabra reacciones, te apartes del pecado, te apartes de la ira, empieces un nuevo caminar, disfruta del diario vivir que el Señor te da. Tú que nos estás viendo, deja que la libertad del Señor llegue a tu corazón. Deja que la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario te libere de esa amargura, de ese resentimiento. Dios no te dio la vida para que vengas a amargártela, a desaprovecharla, permitiendo el odio y el resentimiento en tu corazón. Que la gracia del Señor te libere, que el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento sea en tu corazón. Le pido al Señor que en su infinita misericordia te ayude para que puedas ver esta nueva oportunidad que el Señor te da. Cuando tú perdonas, tú te liberas. Sé libre en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias por escucharnos, por visitarnos en este su canal Un Nuevo Sentir. Y nos vemos la próxima semana con un hermoso y bendecido nuevo mensaje. Hasta pronto.